Hola, y bienvenido a un video sobre sumar y restar fracciones. Los objetivos de este video serán sumar y restar fracciones también, como para verificar la suma y resta de fracciones en la calculadora gráfica. Veamos las reglas para sumar y restar fracciones. Observe que si tenemos un denominador común y estamos agregando dos fracciones, es tan fácil como sumar los numeradores y mantener el denominador igual. Y para la resta es exactamente lo mismo, excepto que estaríamos restando nuestros numeradores. Denominador, de nuevo, permanece igual. Pero observe que la clave aquí es, para sumar o restar, tenemos que tener un denominador común. Para sumar o restar cuando los denominadores son diferentes, necesitaremos encontrar un denominador común. Y eso es, bueno, necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ese número será el mínimo común denominador o LCD. A continuación, multiplicaremos por 1, utilizando la notación apropiada n sobre n para expresar cada número en términos de la pantalla LCD. Luego sumaremos o restaremos los numeradores, manteniendo el denominador igual, y luego, por supuesto, simplificaremos, si es posible. Me gustaría pasar un momento explicando por qué es tan importante que encontremos un denominador común. Digamos, por ejemplo, consideramos 1 2 más 1 4. Aquí hay un error común que veo, 1 2 más 1 4, bueno, tal vez deberíamos agregar en la parte superior y agregar en la parte inferior, y, ¿por qué esa no puede ser nuestra respuesta? 1 más 1 sería 2, 2 más 4 serían 6. Entonces, ¿por qué no puede 1 2 más 1 4 igual 2 6? Bueno, aquí hay un modelo geométrico de por qué eso no funciona. Aquí hay un modelo para 1 2, aquí hay un modelo para 1 4, y si tuviera que tomar estos dos y combinarlos en una sola fracción, no tiene sentido que 2 6 sea nuestra respuesta por una variedad de razones. En primer lugar, pensando en esto en términos de área, esta área aquí es menos que la fracción original de 1 2, por lo que no hay forma de que podamos agregar 1 2 más 1 4 y obtener algo más pequeño que 1 2. La suma de estas dos fracciones debe representar el área de combinación de este rectángulo con este rectángulo. Pero en este caso, no lo hace. Entonces esta idea no es válida. Echemos un vistazo a esto de otra manera. Aquí hay un modelo para 1 2, aquí hay un modelo para 1 4. Ahora, lo que he hecho aquí es tomar la fracción por 1 2 y dividirla en cuartos. Y ahora puedes ver que estas dos fracciones, cada pieza es del mismo tamaño, representa un cuarto. 2 cuartos equivalen a 1 2, y esta fracción es obviamente 1 4. Ahora, si combinara estas piezas, obviamente tendría 3 piezas iguales, cada una de las cuales sería una cuarta. Entonces, si sumo estos dos juntos, tiene sentido que tenga 3 piezas. Entonces la respuesta tendría que ser 3 4. Entonces, este tipo de énfasis enfatiza la importancia de encontrar ese denominador común. Si reescribimos 1 2 como 2 4, modelado aquí, y agregamos 1 4, si nuestros denominadores son iguales. Simplemente podemos agregar los numeradores. Entonces esa es la clave, encontrar un denominador común antes de sumar o restar. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. 3 octavos más 5 6, necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo de 8 y 6. Hay un par de formas de hacerlo. Si no puede simplemente mirar eso e identificar la pantalla LCD como 24, le mostraré una forma que puede ser un poco más fácil. Si escribimos los denominadores en forma de factores primos, punto 6 sería 2 veces 3. Esencialmente, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los denominadores contengan los mismos factores. Y la forma en que hacemos eso es que comenzamos con este denominador y decimos, ¿qué tiene este denominador que este no tiene? Y puede ver que le falta un factor de 3. Puedo multiplicar este denominador por un 3 siempre que haga lo mismo con el numerador. Y ahí ese término en las notas de multiplicar por n sobre n. Esto es igual al valor de 1. Ahora vamos a la segunda fracción.
y vemos qué factores faltan en este denominador que tiene este. Ya tiene el 3, tiene un 2, pero para que sean iguales, necesitará dos factores más de 2. Ahora, ambas fracciones contienen los mismos factores, por lo tanto, hemos encontrado el común denominador, y de hecho, hemos encontrado el mínimo común denominador de 24, indirectamente. Multipliquemos esto de nuevo ahora. Tenemos 9 24, 2 veces 2 veces 2 veces 3 nos da el 24 guión. Además, esto será 5 veces 2 veces 2, eso nos daría 20 sobre 24. Ahora simplemente agregamos los numeradores, 20 más 9, por supuesto, es 29. Y eso está bien como respuesta, 29 es un número primo. Si quieren que escribamos esto como un número mixto, sería 1524. Echando un vistazo al siguiente ejemplo, nuevamente, encontrar el LCD de 12 y 18 puede ser un desafío. Si conoces muy bien tus tablas de multiplicar, probablemente puedas ver que serán 36. Pero si no puedes, sigamos adelante e intentemos este método de factores primos nuevamente. Si divido 12 en sus números primos, será 2 veces 2 veces 3. Si divido 18 en sus números primos, eso sería 2 veces 3 veces 3. Nuevamente, para tener un denominador común, estos deben contener los mismos factores. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué factores vemos en el segundo denominador que este no tiene? Ya tiene un 2 pero no tiene 2 3. Necesita otro. Y puedo hacer eso siempre que multiplique la parte superior por 3 también. Ahora hago la misma pregunta para la segunda fracción. ¿Qué factores contiene este denominador que este no tiene? Y puedes ver que necesita otro factor de 2. Bien, entonces esencialmente estamos multiplicando por 1, ambos contienen 2 2 y 2 3. Eso sería 9 veces 4, nuevamente, como mencionamos, eso sería 36. Entonces tenemos 21 36 menos 26 36. Bien, ahora esta diferencia es un valor negativo. 21 menos 26 sería un 5 negativo con un denominador de 36. Avancemos y verifiquemos este en la calculadora gráfica. Voy a ingresar 7 12 en un paréntesis, y luego restaré 13 18. Subtract 13/18. Nuevamente, esto me dará el valor decimal, pero si presiono más, Enter, lo convertirá de nuevo a una fracción para mí. Eso verifica todo nuestro arduo trabajo. Ahora, note que agregué un par de ejemplos aquí con números mixtos. Ahora, hablaré sobre otras formas de sumar y restar números mixtos. Pero una forma es simplemente convertirlos en fracciones impropias. Entonces, en este caso, 3 veces 4 más 2, eso será 14 3 más 19 5. Ahora, este problema es un poco más fácil de encontrar en la pantalla LCD. 3 veces 5 nos daría 15. Si alguna vez te quedas atascado en encontrar un denominador común, un método que podrías usar es simplemente multiplicar los denominadores juntos. Puede que no sea el mínimo común denominador, pero siempre será un común denominador. Entonces, lo que nos dice es que si multiplico esta fracción por 5 sobre 5, y esta fracción por 3, más de 3, tendría un denominador común de 15. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 70 15 más 57 15. Tenemos nuestro denominador común. Podemos seguir adelante y sumar estas dos fracciones. 70 más 57 equivaldría a 127 15. Como el problema original era un número mixto, deberíamos devolverlo como un número mixto. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es tomar 127, dividirlo por 15. 15 entran en 127, 8 veces, con el resto 7, por lo tanto, nuestro número mixto sería 8 7 15.
Espero que eso ayude. Que tengas un gran día. Guión de 05 de 3 a F7E.